Muy buenas noches. Nosotros pues como grupo número 6 queremos explicarles un poquito sobre lo que es el tema del diagnóstico institucional. Nosotros tuvimos a bien investigar y poder analizar un poco en base al libro de propedéutica que se nos proporcionó. Entonces queremos de primero darles a conocer en qué consiste este diagnóstico y qué técnica nosotros podemos utilizar como investigadores. Buenas noches. Para hablar de lo que es el diagnóstico, ¿verdad? Este constituye una investigación que tiene como finalidad la clarificación al máximo de una posible situación que se está realizando en una institución para poder determinar lo que son sus necesidades y sus problemas. Es importante que al momento de realizar un diagnóstico, el proyectista o el investigador debe de elaborar un plan. Este plan debe de contener por lo máximo las siguientes preguntas, ¿verdad? El qué, o sea, qué queremos investigar, para qué, o sea, los objetivos, por qué nos estamos planeando esta investigación, cómo, las actividades que vamos a realizar dentro de esta investigación, cuándo, el tiempo en que se va a determinar la investigación y con qué, o sea, los recursos que se van a utilizar dentro de ella, ¿verdad? Para la ejecución de un diagnóstico, la elaboración de un diagnóstico, ¿verdad? Es importante de que se utilicen técnicas. ¿Por qué técnicas? Porque nos van a facilitar la información. Estas técnicas son variables, ¿verdad? Hay una diversidad de técnicas, pero también, dependiendo la funcionalidad de ellas, pueden ser participativas y no participativas. Si hablamos de participativas, estamos hablando de aquellas donde no solo el investigador se va a involucrar, sino también las personas de la institución van a aportar ideas para poder dar una solución a la necesidad que se encuentra dentro de ella. Y no participativa, donde solo el investigador viene y más que todo las personas no se integran, no participan, sino que solo dan ideas, sugieren o dan opiniones. Para poder hablar de técnicas, ¿verdad? Pues voy a mencionar alguna de ellas. Tenemos lo que es el matriz FODA. Dice que este surgió dentro de lo que es el ámbito de la planificación estratégica, donde describe el estado de una institución. Un matriz FODA se divide en lo que son sus fortalezas, sus oportunidades, debilidades y amenazas, ¿verdad? Y este permite ver a una institución desde una visión interna como externa, ¿verdad? Si hablamos de una visión interna, tenemos lo que son sus fortalezas y oportunidades, ¿verdad? Las fortalezas son las que se encuentran dentro de la institución, ¿verdad? Aquellos aspectos favorables. Y las oportunidades son externas y las debilidades abarcan elementos que no funcionan dentro de la institución, así como sus amenazas, que son factores externos, ¿verdad? También tenemos otra técnica que es la lluvia o el tormentino de ideas, que en este más que todo el investigador viene y todos participan, ¿verdad? Esta metodología es participativa, donde todos vienen, dan ideas, dan sus opiniones y sugieren. Este debe de, más que todo, llevar un enunciado, ¿verdad? Un enunciado de la investigación y deben de ser problemas que se están dando, no suposiciones. También tenemos lo que es un análisis administrativo de Oscar Osler, que es otra técnica, ¿verdad? Que es apropiada para el diagnóstico de la organización. Este consta de lo que son 3 variables con sus respectivos indicadores. La variable es la estructura y su indicador es cómo se está organizada, ¿verdad? Más que todo la base es un organigrama, sus jerarquías. Tenemos otra que es la variable es la norma y su indicador es las condiciones, los cimientos, la funcionalidad de la institución, ¿verdad? O sea, la planificación, las políticas, los programas, los proyectos. Y la siguiente variable es el comportamiento de los trabajadores, ¿verdad? O sea, cómo se identifica el personal dentro de esta institución. Para mencionar otras técnicas tenemos lo que es un análisis documental. Más que todo debe de hacerse un análisis de un documento. Pueden ser fotografías, no solo documentos por un libro, sino pueden ser fotografías, pueden ser películas, fichas o diferentes tipos de documentos, y es importante que dentro de las fichas que se realicen deben ir datos generales como fecha en que se está elaborando, el tipo de documento donde se está obteniendo la información. También por último tenemos lo que es la observación, que esta técnica es muy utilizada, siempre en toda investigación se utiliza, ¿verdad? Si se le da una buena utilidad, podemos obtener información de buena calidad. Es importante conocer que para el uso de esta técnica se utilizan instrumentos como son las fichas y la lista de cotejo.
Muy bien, es bastante importante poder conocer este tipo de técnicas e instrumentos para nosotros determinar cuáles se pueden emplear en una investigación. Asimismo, dentro del diagnóstico institucional se destacan lo que son un análisis institucional que se puede clasificar en diferentes sectores. Entonces, Luis, no sé si usted nos puede compartir un poco sobre estos sectores. Claro, nuevamente profundizando un poquito más, como ya dijo Vanessa, el diagnóstico institucional nos permite, al igual que cuando un médico hace un diagnóstico de su paciente, le permite ver en qué condiciones se encuentra el paciente y en base a eso determinar qué necesidades tiene y emitir una posible solución. Entonces el diagnóstico institucional, como repito, ya lo había mencionado Vanessa, nos permite a nosotros conocer la situación real de la institución educativa en este caso, y en base a eso conocer las necesidades y proponer posibles soluciones para esas necesidades. Ahora bien, para hacer ese diagnóstico es necesario que el proyectista analice la situación de la empresa de diferentes ámbitos o sectores, entre los que podemos mencionar primeramente el sector comunitario, en donde el proyectista tiene que analizar no solamente cómo viven las personas en la comunidad, sino que también parte de la historia, en relación a su política, cómo está organizado el gobierno dentro de la comunidad, hablando de cómo están organizados los comités, los COCODES, que actualmente creo que se le llama alcalde auxiliar al presidente del COCODE. Entonces tenemos que conocer cómo está organizada la comunidad, conocer sus antecedentes históricos, conocer su ubicación, conocer su religión, sus creencias, etcétera. Y todo eso es lo que el proyectista inicia a analizar hablando del sector comunitario. Luego tenemos también el sector institucional, en donde nosotros tenemos que definir cuál es la localidad de la institución que nosotros en la cual vamos a enfocar nuestro estudio, nuestro análisis, y en la cual pretendemos llevar a cabo un proyecto que resuelva las necesidades que nos arroje el diagnóstico institucional. También nosotros analizamos la historia de la institución, cuándo fue creada, bajo qué condiciones fue creada, hablando también si pertenece al sector oficial, por cooperativa, si pertenece a telesecundaria, etcétera, ¿verdad? Todos esos datos el proyectista tiene que analizarlos, llevar un registro. Ya mencionó anteriormente mi compañera que hay diferentes técnicas y diferentes instrumentos en los cuales el proyectista puede llevar registro de todo este análisis. Asimismo, podemos mencionar también lo que es el sector financiero, el sector de finanzas, en donde es necesario que como proyectistas nosotros analicemos de dónde se obtienen los fondos, porque no es lo mismo de dónde se obtienen los fondos en una institución por cooperativa que en una institución del sector oficial o de otro tipo de instituciones, como por ejemplo una escuela municipal, ¿verdad? También cómo es que se le asignan los salarios, si estos son asignados por el gobierno, si son asignados por otro tipo de entidad, asimismo como otros sectores de donde ellos puedan agenciarse de recursos para poder financiar sus actividades. También tenemos el sector de recursos humanos, en donde el proyectista debe identificar cuál es el perfil de las personas que laboran en la institución, a qué renglón pertenecen en caso de que ellos sean presupuestados, sean renglón 021, etcétera, ¿verdad? Es necesario que el proyectista tenga esos datos. También hablando del sector de currículum, que también es muy importante para poder alcanzar los objetivos. Por ejemplo,
nos menciona nuestro manual que es necesario que nosotros conozcamos cuál es el plan de estudios, cuál es el horario que se trabaja. Sabemos que hay escuelas que trabajan en jornada matutina, jornada vespertina, fin de semana, etc. Anteriormente también habían, no sé si todavía existirán, pero se trabajaba en jornada mixta, en donde se iba tanto en la mañana como en la tarde. Y eso es los modelos de evaluación. Luego tenemos el sector administrativo, en donde ya hablamos puramente de la organización de la institución, cómo está organizada, la línea de acción, vías de comunicación, niveles jerárquicos. Y por último tenemos también el sector de las relaciones, cuál es la relación que establece la institución con la comunidad, para conocer tenemos que conocer cuáles son las demandas que la comunidad tiene y cómo podemos responderle como institución a esas demandas educativas que ellos tienen. Y por último tenemos el sector filosófico, en donde se definen lo que es la planificación estratégica, políticas, visión de la institución. Muy bien, gracias. Así podemos tener un panorama general de esos sectores en el cual nosotros podemos aplicar una investigación. Posteriormente a eso, resulta lo que es un producto final del diagnóstico, o sea, qué nosotros podemos obtener con este respectivo análisis. Entonces, con ello nosotros podemos tener una visión general de la institución, conocerlo desde sus diferentes puntos. Asimismo, como grupo nosotros pues podremos crear un listado, ¿verdad?, con las diferentes necesidades, las carencias que presenta la institución. Luego se agrupan en diferentes estados de acuerdo a sus características. Entonces, esos estados forman posteriormente lo que son un listado de problemas, que es lo que nosotros como grupo pues pretendemos llegar a solucionar. Esto en base a un determinado proyecto que en conjunto se pueda coordinar. Entonces, asimismo, luego de poder conocer qué carencias, qué necesidades hay, agruparlos, entonces esos problemas que nosotros obtenemos como resultado, se hace un respectivo análisis y asimismo se formula un listado, ¿verdad?, con lo que se le llama priorización de los problemas. Se enlistan en base a lo que nosotros consideramos que es más importante de poder resolver como grupo. Entonces, esto, como les mencionaba, en base a un proyecto. Entonces, desde luego, pues sabemos de que todo proyecto, pues debemos de analizar nosotros de qué manera lo vamos a sustentar, o si es favorable, o de qué manera, si tenemos los recursos necesarios. Entonces, nuestro compañero Luis nos va a hablar un poco sobre la viabilidad y factibilidad, ¿verdad?, en qué consiste, y es algo que debemos de considerar para formular un respectivo plan de un proyecto, ¿verdad? Sí, como ya decía mi compañera Mónica, se debe hacer un listado de problemas, ¿verdad? Ya cuando tenemos el listado, nosotros entonces empezamos a plantear sus posibles soluciones. Ya cuando tenemos las posibles soluciones, tenemos que analizarlas para ver cuál me conviene mejor para realizarla. Entonces a eso se le llama viabilidad de un proyecto, o sea, qué camino me va a llevar a lograr los objetivos que yo me he planteado desde el principio. Para asegurar la viabilidad de un proyecto, se preparan instrumentos en el cual se redactan los indicadores relacionados con los aspectos administrativos, legales y políticos. Esto se hace porque debemos tomar en cuenta que tenemos el sector administrativo, también en los aspectos legales, para no ir en contra de la ley al momento de elaborar un proyecto o querer realizar alguna obra en alguna comunidad, ¿verdad? Porque cada de estas cuentan con sus propias leyes, aparte de las que ya están en la Constitución. Y en lo que se refiere a política es que si comenzamos un proyecto, tenemos que ver que este no se quede incompleto al momento en que las campañas políticas empiecen y se cambie todo a nivel administrativo de los gobiernos, que por ejemplo no cuente yo solo con el alcalde actual, por ejemplo, sino que también tenga el apoyo de los diferentes
gobernantes que futuramente vienen para que no se quede a medias el proyecto. Entonces, luego de haber encontrado la solución, tenemos la factibilidad de un proyecto, que esta se considera como el estudio que asegura la disponibilidad de todos los componentes administrativos y materiales necesarios para la ejecución del proyecto. Esto se refiere a que luego de que ya hemos encontrado la solución y el camino a seguir, debemos ver si nos conviene en verdad seguir ese camino, porque tampoco por una mala planificación vamos a dejar a medias el proyecto que estamos haciendo. Entonces tenemos que ver si es factible y si podemos conseguir los instrumentos necesarios, los materiales, la materia prima que necesitamos para seguir en ese proyecto. Como verán más adelante, pueden encontrar un listado de ejemplos con los indicadores que se necesitan al momento de realizar los instrumentos para ver si es factible y si es viable el proyecto en el que yo me estoy pasando. Muy bien, entonces esto es en base al análisis que como grupo pudimos realizar, ¿verdad? Entonces, realmente conocer este tema del diagnóstico es fundamental, ¿verdad? Como ya se dijo, para poder determinar qué se va a hacer, cuáles son las líneas de acción, ¿verdad? Que nosotros vamos a tomar para la realización de un proyecto. Muchas gracias. Gracias.